Bien, sí. Bueno, pues como ha sucedido ya desde hace varios semestres, ¿sí? El grupo autogestivo de formación docente que hemos conformado, pues participamos en las jornadas académicas y tenemos pues algunas propuestas que ya, bueno, algunas ponencias que ya se van a presentar, ¿sí? El día de hoy está con nosotros Elia Verónica Morales Bringas, ¿sí? Ella es de la Academia de Lengua y Literatura del plantel Vasco de Quiroga, Álvaro Obregón II, y nos va a presentar una ponencia sobre el proceso de planeación didáctica en educación a distancia, precisamente porque pues, estamos en esta situación que, como bien dicen, pues nosotros tenemos que buscarle opciones, que tenemos que buscar la manera de resolverlo. Y bueno, pues le doy la palabra a Elia, ¿sí? Y empezamos con su plática. Gracias, Elia. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, María Luisa. ¿Sí me escuchan? Muy bien, pues muchas gracias a Sí, todos. te escuchamos. Excelente, pues gracias por este tiempo que ustedes reservan para estar aquí con nosotros. La verdad es que es un gusto poder compartir este espacio académico con profesores como ustedes, comprometidos y realmente entregados a esta noble tarea. Pues bueno, como ya decía María Luisa, voy a presentar el tema, voy a compartir mi pantalla. Pues como ya lo anunciaba María Luisa, pues el tema es el proceso de planeación didáctica en educación a distancia. Y para comenzar, me gustaría primero hacer un breve recorrido por las diferentes modalidades de la educación a distancia, virtual, híbrida, etcétera, porque pues a raíz de la pandemia nosotros hemos escuchado en todos los medios, incluso nosotros mismos manejamos diferentes términos, pero sería interesante, me parece a mí también práctico y necesario que nosotros conozcamos cuáles son las diferencias más importantes entre estas diferentes modalidades de educación. Y ahí está. Y antes de comenzar a hacer este pequeño resumen y ya después entrar a la parte de la planeación, me gustaría que hiciéramos algunas consideraciones iniciales. Lo primero es que nosotros, como James, como modelo educativo, somos un sistema presencial, somos un sistema escolarizado presencial, que a consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19 estamos ante una enseñanza remota de emergencia. Este término de enseñanza remota de emergencia en realidad es un término nuevo y el objetivo de esta enseñanza remota de emergencia ha sido que todos los contenidos que se impartían de manera presencial en las escuelas... También influye ahí el que ya son mayores de edad, ¿no? ¿Perdón? ¿Dijiste algo, Jesús? Sí, lo que le comentaba Francisco es que también influye el que los estudiantes que ellos tenían ya son mayores de edad. Entonces, pues ellos ya pueden decidir si van o no. Y a diferencia de lo que nosotros atendemos en el primer siglo, que pues sí tienen que preguntarles en realidad a sus tutores o a sus papás. Jesús, Sí. estás comentando en otra sala, Jesús. Ah, ok. Sí, por eso creo que me parecía que no tenía mucha relación. Sí, es que está con lo de la academia, pero creo que se equivocó de sala. Ah, ok. Bueno, Muy bien. ya se dio cuenta. Ok, gracias. Bueno, pues como les comentaba, este término de enseñanza remota de emergencia es un término nuevo y el objetivo de este proceso pues es de que todos los contenidos que se estaban impartiendo en las aulas se trasladaran
a algún tipo de plataforma virtual, a distancia, en línea, como fuera, pues con la finalidad de seguir atendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y pues esta educación depende de las diferentes instituciones, cómo cada institución decidió manejar la emergencia. Y en el caso de nosotros, pues creo que es como cada profesor pudo entrar a pues salvar esta emergencia, porque como institución lamentablemente pues no hay una dirección clara en ese sentido. Entonces, este término de enseñanza remota de emergencia pues ha sido últimamente pues muy usado cuando se habla acerca de la educación que se está dando durante el tiempo de pandemia. Ahora bien, la educación a través del uso de la tecnología, como ya decíamos hace un momento, tiene diversas modalidades y estas modalidades nos permiten reconocer y ampliar pues nuestro trabajo en la planeación a distancia, por ejemplo. Entonces, pues es el preámbulo para poder conversar acerca de lo que a nosotros nos interesa, que es planear para la educación a distancia. Entonces, una de las modalidades que se han usado en la pandemia, pero que no es nueva, es la educación en línea. Todas estas tipos de educación o estas modalidades de educación empezaron desde los años 90 y tuvieron mayor auge en los años, a partir del año 2000. Y bueno, ahora se usan mucho por la pandemia, pero como les comento, pues son pues bastante ya antiguas. Tenemos por lo menos 20 o 25 años usándolas desde que empezó la enseñanza virtual a través de Internet. Entonces, la educación en línea se da a través de una interacción didáctica en un entorno digital a través de los recursos tecnológicos. Esta educación en línea es totalmente sincrónica. ¿Qué quiere decir? Que están en tiempo real participando los profesores con los estudiantes. Es una educación que necesita forzosamente de una plataforma para poderse llevar a cabo. Las sesiones académicas se realizan en línea, las actividades se suben a la plataforma y los estudiantes tienen la oportunidad de estar revisando esos materiales. Y aquí la gran diferencia o alguna diferencia importante es que los docentes son llamados tutores, porque en realidad solamente son facilitadores y guías para que los estudiantes puedan acceder a la información y al conocimiento. Y bueno, las herramientas que se utilizan para este tipo de educación son las plataformas multimedia llamadas también sistemas de gestión de aprendizaje, campus virtuales o LMS por sus siglas en inglés. También está Moodle, Schoology, Edmodo, Blackboard, Google Hangouts, Meet, Canvas, Classroom, y son plataformas en las que los docentes, en este caso tutores, pueden subir toda la información. Ahora, por ejemplo, Google, que pues puso la opción de Meet, por ejemplo, pues uno puede dar la sesión en Meet, subir la información a Classroom, pero con la desventaja que ahora también Meet, por ejemplo, pues tiene cierto límite de tiempo. Se corta a la hora, por ejemplo. Sin embargo, cuando estas plataformas se pagan, pues dan la oportunidad de tener toda la información sin ningún tipo de, pues de corte, lo cual han hecho muchas instituciones educativas, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, para poder continuar con la educación. Y de hecho lo hacían varias universidades desde antes de la pandemia, incluso la misma UNAM. Por otro lado, la educación virtual es indispensable también que se usen las tecnologías. Es necesario que el alumno tenga una tableta, una computadora, conexión a internet que soporte una plataforma multimedia. Es decir, que no solo sean sus datos, porque con sus datos ven un video y ya se acabaron, ¿no? Es necesario que los participantes pues tengan una conexión a internet estable, que tengan pues la accesibilidad a la tecnología, y esta educación virtual se diferencia de en línea porque es asincrónica. Aquí los alumnos tienen la opción de acercarse al conocimiento de acuerdo al tiempo que ellos tengan. Si pueden hacerlo por la tarde, por la mañana, repasar los materiales, todo está en la plataforma.
Aquí el docente crea y comparte materiales didácticos mediante la plataforma. Los estudiantes ahí suben sus actividades, ahí se revisan y ahí ven su evaluación. También aquí hay foros de discusión y las plataformas pues también son parecidas a las anteriores, Canvas, Blackboard, Edmodo, Schoology o incluso por correo electrónico. Otra educación que se ha manejado ya desde hace mucho tiempo, pero que ahorita está muy de moda, es la educación híbrida. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. La educación híbrida, en su origen, es una educación mediada por las tecnologías digitales y está basada en la combinación de diferentes modalidades virtuales de aprendizaje. Es decir, es una combinación entre la educación híbrida, perdón, en línea y virtual. O sea, es una combinación de la educación sincrónica y asincrónica. A diferencia de lo que se cree de que es presencial y virtual, en su origen, la educación híbrida era sincrónica y asincrónica en plataformas de aprendizaje, en plataformas multimedia. Un poco después, la combinación de la enseñanza presencial en conjunto con la enseñanza en entornos virtuales recibe el nombre de Blender o B-Learning. Este verbo es un poco como mezclar o combinar en inglés. Entonces es un poco de la mezcla, ahora sí, presencial y virtual, que tampoco es nuevo, es algo que ya se manejaba en algunas universidades, pero que ahora empieza a buscarse un poco pues más acerca de este tipo de enseñanza por la situación en la que vivimos. Y precisamente a partir de la pandemia hay 4 modelos híbridos que tienen mayor auge o que se está buscando promover a fin de poder seguir con la educación. Y estas modalidades de la educación híbrida, a grandes rasgos, son la clase invertida, en donde el estudiante, valga la redundancia, estudia previamente en línea los temas que se van a dar en clase. Y después, ya que llega a la clase virtual, pues él ya tiene conocimiento, o sea, él ya hizo una parte de lo que necesita para aprender. Otra modalidad híbrida es la rotación por estaciones. Aquí las clases se dividen en estudiantes que asisten presencialmente y los que asisten en línea. Y al revés, los que asistieron en línea después llegan al aula y los que estaban en el aula se van a tomar la clase en línea, que es un poco con lo que se pretende hacer ahora, que hay un 50% de aforo, por ejemplo, en las primarias, en las secundarias, y que después se rolen. Es un poco con la idea a partir de esta educación híbrida que se llama rotación por estaciones. Otro modelo híbrido es el laboratorio de rotación, en donde se dividen los grupos que realizan primero la parte teórica en forma personal, digamos en casa, y después asisten a la escuela para la parte práctica y viceversa. Los que tomaron la parte práctica después estudian en casa. Esto se realiza principalmente para asignaturas como educación física, laboratorios de química, de física, etcétera, para que pueda haber presencia en el laboratorio o en una cancha de fútbol, de básquetbol, dependiendo de las asignaturas de cada escuela o de cada nivel educativo. Y bueno, finalmente, otro de los modelos híbridos es la rotación individual, en donde el estudiante asiste a la escuela solo para algunas áreas. Él personaliza sus horarios y su asistencia a los grupos. Estos modelos híbridos en realidad se hicieron para la educación superior, porque requieren de una autonomía del estudiante, requieren de la autogestión de sus tiempos, de autorregularse. Entonces, cuando se pretende o escuchamos que este tipo de situaciones se quieren implementar a niveles de primaria o secundaria, incluso a nivel medio superior, hay algunas reservas, porque justamente los estudiantes no tienen esa madurez de poder hacer un estudio. Tal vez después de 1 año y medio de pandemia han adquirido muchas habilidades en ese sentido, pero aún así necesitan todavía mucha guía. Entonces, todavía, pues, cuando nosotros escuchamos educación híbrida, en realidad no es solamente que den clases en línea y hagan la tarea en la casa, es algo más. Son procesos
de planeación que buscan o deberían buscar un desarrollo cognitivo de los estudiantes aunque estén en casa. Entonces, es importante poder también, me parece a mí, conocer estos términos y estos modelos. Llegamos ahora a la educación a distancia. La educación a distancia es un modelo diferente en donde el docente o la institución educativa proporciona los materiales didácticos a los estudiantes, ya sea de manera física o por algún medio de comunicación. Y los estudiantes con estos materiales pues realizan sus actividades académicas. Un ejemplo muy interesante es el que se ha hecho aquí en México con Aprende en Casa. Me imagino que muchos de ustedes, la mayoría, habrán escuchado, habrán incluso visto alguna de estas, pues de estas clases de Aprende en Casa que han transmitido por televisión, incluso que, por ejemplo, en los lugares más alejados se transmiten en radios comunitarias, incluso en lenguas indígenas. Esto es educación a distancia. ¿Y por qué? Porque en la educación a distancia lo que se necesita es que la información llegue, los contenidos lleguen a los estudiantes por cualquier medio de comunicación, incluidos los digitales. El Aprende en Casa entonces utilizó la radio, utilizó la televisión, incluso las plataformas digitales como YouTube, por ejemplo, a donde estuvo subiendo sus contenidos, y entonces los estudiantes tenían acceso de manera asincrónica o sincrónica, dependiendo, a este conocimiento. Y ellos utilizaban, incluso a veces los niños que tenían sus libros de texto, podían con eso poder trabajar, además de usar lo que siempre se usa como el cuaderno, la pluma, otras cosas. Y a partir de esto, los docentes tienen la responsabilidad de recibir y evaluar las evidencias de aprendizaje por cualquier medio también, ya sea por teléfono, por correo electrónico, por mensajes de texto, por redes sociales, etc. Entonces, pues las herramientas, como vemos, pues son el radio, la televisión, el correo electrónico, redes, blogs, todo lo que nosotros podamos utilizar con este fin. En ese sentido, por eso yo propongo una planeación a distancia, porque me parece que es lo que nosotros estamos haciendo. En realidad nosotros, el que demos una clase por Zoom y les mandemos tareas por correo, eso no nos hace ser una enseñanza virtual, ni una enseñanza a distancia, perdón, ni una enseñanza en línea, ni híbrida tampoco. En realidad lo que se ha estado haciendo es una educación a distancia, porque nosotros les hacemos llegar material didáctico por cualquier vía y recibimos también por cualquier vía las evidencias de aprendizaje. Entonces, sí es necesario que nosotros podamos entender la diferencia, porque en realidad para nosotros lo mejor, lo ideal, pues sería que hubiera una educación en línea, porque es más directa, porque podemos tener un contacto más directo. Sin embargo, la institución, y en esto creo que compartimos, creo que ha tenido el error de no asumir esa responsabilidad. Le ha dejado todo prácticamente a los profesores y pues bueno, en ese sentido, yo por eso propongo que hablemos de una educación a distancia, que es lo más real que nosotros podemos tener a la mano para poder seguir trabajando si es necesario a causa de la pandemia con los chicos. Muy bien. Y para hablar un poco más de la educación a distancia, pues me gustaría hacer una breve historia. La educación a distancia, como su nombre lo dice, pues es porque están separados, tanto el que enseña como el que aprende físicamente están separados, están a distancia. Y bueno, la educación a distancia tiene varios momentos y la primera generación de educación a distancia es cuando surge la imprenta. Y el primer curso apareció en 1728 en una gaceta de Boston. Los recursos didácticos eran solo materiales impresos y el medio tecnológico era el correo postal. Después, la segunda generación comienza con la educación en medios audiovisuales. En 1946 se implementa en Inglaterra la educación por radio y televisión.
La educación a distancia se favoreció con los recursos audiovisuales, se utilizaban paquetes instruccionales con materiales impresos o videos educativos. Y bueno, nosotros pues hemos de recordar los cursos que eran por correspondencia, por ejemplo, o los cursos que queremos aprender inglés y tenemos que comprar unos cassettes y tenían un libro también. Entonces, todo eso era educación a distancia. También después tenemos la tercera generación, que es la educación con tecnologías, y ya inicia con la era de Internet en los años 80 y 90. Aquí se abre un nuevo paradigma de la educación porque aparecen las famosas TICs y la Internet. Y entonces aquí predomina ya el material instruccional digital, es decir, los materiales didácticos en línea que están en la red, que están en repositorios de universidades y de diferentes plataformas, y comienza a existir la mayor interacción entre el estudiante y el profesor. Ya incluso pueden interactuar un poco. La cuarta generación es la educación web, que se relacione con la web 2.0, que es un paso más adelante porque ya incluye más el proceso de Internet, porque ya hay más acceso de la población. En los años 80 y 90 en realidad solo era para universidades o algunos institutos, pero ya en esta cuarta generación, pues ya todo mundo puede adquirir una computadora, puede poner Internet en su casa y entonces acceder a este tipo de educación. Aparece la educación virtual, aparecen las Wix, los blogs, las webconferencias, las videoconferencias y las redes sociales, y entonces ya hay plataformas educativas sincrónicas, como decíamos hace rato, que son en momento real, hablar alumno y el profesor. Y finalmente llegamos a la quinta generación, que es la que estamos viviendo, que es la web la 3.0, en donde ya hay total interacción en tiempo real de cualquier lugar del mundo gracias a toda la tecnología de las redes sociales principalmente y los entornos virtuales de aprendizaje, como las plataformas que hemos mencionado antes, como Moodle, Google, etc. Y también incluso ya hay la realidad aumentada, la telepresencia, la inteligencia artificial, los mundos virtuales, y bueno, que todo eso, los procesos educativos también adquieren algunas de estas tecnologías para poder avanzar. Es así como la educación a distancia pues nos puede dar una visión más amplia, o más bien su historia nos puede dar una visión más amplia de en dónde estamos nosotros parados. Rápidamente, las características de la educación a distancia, solo para puntualizar, pues es en la parte pedagógica se sustenta principalmente en las teorías constructivistas, porque el estudiante tiene que, a partir de los conocimientos que ya tiene que usar todo eso y desarrollar un proceso cognitivo para hacer anclajes, y a partir de la información que recibe y las actividades que realiza, pueda entonces construir su conocimiento. Y está centrada en el aprendizaje individualizado y colaborativo. Esa distancia, como ya decíamos, porque hay una distancia física entre el profesor y el estudiante, la distancia se acorta a través de las tecnologías y de los materiales didácticos y se promueve una enseñanza y una formación mediada por la tecnología, pero de calidad. La tecnología juega un papel muy importante. Y bueno, se puede usar no solamente la internet, sino también la televisión, el email, las redes sociales, todo lo que podamos. También es necesario tener habilidades básicas, como ya todos lo hemos vivido. Es necesario desarrollar habilidades básicas tecnológicas, porque muchos de nosotros creo que no somos nativos virtuales, la mayoría somos, pues, tenemos que aprender. Pero nuestros chicos pues nacieron con el celular en la mano. Ellos sí son nativos virtuales, aunque no tengan mucho acceso de pronto, pero para ellos es muy fácil intuir muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que ponernos al día, pero ellos también tienen que aprender a usar ciertas cosas nuevas que tienen que ver con la educación que nosotros les dijimos a proporcionar. Aplicaciones o cosas de ese tipo. Ahora, los recursos son instruccionales, es decir, nosotros hacemos un puente
a través de nuestros materiales para que los chicos puedan acceder a los contenidos. Y nosotros como profesores tenemos esa gran responsabilidad. Muchas veces usamos lo que ya está, por ejemplo, en videos de YouTube o que ya está en algunos otros repositorios y está bien, pero muchas veces es necesario, muy necesario, que nosotros hagamos, además de lo que ya está, ciertos materiales que sean accesibles a los chicos en el sentido del conocimiento, porque sabemos sus carencias, sabemos sus necesidades y a partir de ellas hay que planear y hacer materiales. Y finalmente, en los recursos podemos hablar que los estudiantes son responsables de su construcción del conocimiento. Aquí en la educación a distancia algo fundamental es que el estudiante tiene que comprender o accede a ese tipo de educación porque se sabe capaz, se sabe comprometido y se sabe responsable. Es decir, si yo entro en una educación a distancia es porque sé que lo puedo hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Aquí el problema es que aquí no se nos dio opción, aquí es así y es así. Y muchos chicos no tienen ni el compromiso, ni la responsabilidad, ni la madurez para poder hacerlo. Y esa es una de las grandes causas de la deserción que estamos teniendo como institución, del abandono de los cursos, porque ellos se frustran. Y no es culpa de que ellos no puedan hacerlo, es porque no tienen esa madurez o nadie les ha explicado que es necesario que ellos sean maduros para poder hacerlo. Todos nos tuvimos que enfrentar esta realidad y creo que todos a partir de ella hemos tenido que aprender, pero algunos no han querido o no han podido hacerlo. Muy bien. Ya que hemos hecho este gran preámbulo, pues ahora sí podríamos hablar acerca del primer momento del proceso de planeación didáctica en la educación a distancia. En este primer momento tenemos que tener claros nuestros propósitos y nuestros objetivos. Aquí les presento una pequeña tabla en donde hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a que nosotros detectemos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo. Quizá podríamos pensar que tenemos muchos años de profesores, que yo ya me sé los contenidos, yo ya me sé todo lo que voy a dar, tengo miles de actividades ahí. Sin embargo, es necesario replantearnos un poco la manera en cómo se los vamos a presentar, porque no es lo mismo hacerlo en el salón o en el Zoom que hacerlo, por ejemplo, solamente a través de medios de materiales didácticos. O sea, no es lo mismo que yo dé la clase a que yo tenga que escribir en un documento que les voy a enviar por correo, por ejemplo, la clase. Entonces sí tendríamos que plantearnos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo. En este documento solo es para analizar y para que nosotros podamos plantearnos nuestros propósitos. ¿Qué necesidades académicas del contexto de los estudiantes se atenderían o deberían atenderse? ¿Qué condiciones propiciarías para favorecer el aprendizaje de los estudiantes? Esos serían mis propósitos. Y creo que estas preguntas son muy pertinentes ahora en esta época de pandemia. ¿Qué cosas de acuerdo al contexto de los estudiantes, qué cosas deberían atenderse? No a mi contexto, porque yo sí tengo internet estable, yo sí tengo computadora, yo sí, pero ellos, entonces planear a partir de ellos. Y bueno, pensando en sus condiciones. Los objetivos. Estas preguntas son interesantes para plantear los objetivos. ¿Qué conocimientos previos deberían tener los estudiantes? ¿Qué nuevos conocimientos pueden adquirir o qué nuevos conceptos deberían adquirir? ¿Qué es lo que podrán hacer con cierto dominio después de esto? ¿En qué contextos van a utilizar inmediatamente lo que les voy a enseñar? O sea, ¿va a ser práctico o como para qué les va a servir? Y especifica también los objetivos del curso, de acuerdo a los niveles de complejidad. Y bueno, en los contenidos, la asignatura, los temas, el objetivo o líneas de trabajo. Este formato, si ustedes gustan, se los puedo pasar a María Luisa para que ustedes los tengan, si los gustan usar o si les pueden dar alguna ayuda en su planeación.
Y en la siguiente parte de este formato tenemos los objetivos o líneas de trabajo o unidades de aprendizaje, en donde nosotros nos podemos preguntar el contenido o temática de aprendizaje se relaciona con el contexto de los estudiantes, cómo identificarás las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para la temática en cuestión, cuáles son los conocimientos nuevos que deben asimilar, qué habilidades deberán desarrollar, especificar los temas de aprendizaje en términos de niveles de complejidad. ¿Para qué nos ayuda esto? Muchos de nuestros programas son muy amplios, abarcan demasiado. Entonces nosotros cuando planeamos podemos elegir por niveles de complejidad y por contexto de necesidades de los estudiantes. En el caso de literatura, yo no les puedo enseñar primero a que me entreguen, no sé, un ensayo cuando no saben qué es un párrafo, por ejemplo. Entonces, así cada una de las asignaturas pues tiene niveles de complejidad que nosotros debemos de considerar, porque aunque a veces estén en cuarto semestre o en quinto semestre, todavía necesitan esa ayuda. Y nosotros, si lo consideramos, también nos vamos a frustrar menos. Y no quiere decir que enseñemos en quinto semestre lo que tuvieron que aprender en los semestres anteriores, pero es necesario nada más dar un pequeño elemento de apoyo para que ellos recuerden o para que ellos utilicen y entonces avanzar, poner los cimientos. Si nosotros ponemos cimientos es más fácil avanzar y todo eso se considera cuando uno planea. En la educación a distancia también, como en la educación presencial. Ya que nosotros hemos hecho un análisis, una reflexión de lo que nosotros consideramos importante, que debemos incluir, entonces hacemos un plan de sesiones a distancia. Este plan de sesiones a distancia es para nosotros. En ningún momento se pretende que sea lo que entregamos, por ejemplo, en el PAP. Algunas instituciones, por ejemplo, la UNAM o el Politécnico, han implementado formatos de planeación híbrida, ya le llaman así, en donde se tienen que registrar todo lo que los docentes van a hacer cuando estén en clase presencial y cuando estén en línea, y pues sí les piden ahí incluso horas, tiempos, plataformas, etcétera. Nosotros no estamos en esa situación y no se nos está pidiendo esta planeación. Pero es importante que nosotros lo podamos hacer porque en cualquier momento nos lo podrían pedir. Y hay elementos que debemos considerar que nosotros actualmente en el PAP que entregamos no consideramos. Claro que esto implica muchas cosas laborales, pero más vale conocerlo, no nos sobra, no nos estorba, para que podamos pues aplicarlo si es necesario. Ahora, en el proceso de planeación didáctica en la educación a distancia, pues se hace formalmente pues toda la parte de la escuela, el nombre del plan de estudios, el programa, la duración del programa, el nombre del responsable, los objetivos, el propósito y las unidades. Nosotros casi todos tenemos objetivos y algunos tenemos, como en la Academia de Lengua y Literatura, tenemos líneas de trabajo. Pero bueno, finalmente es lo mismo, son grupos o conjuntos de temáticas que tenemos que abordar. Y bueno, cuando hablamos de datos específicos de cada unidad temática, son a partir de la unidad temática que venga en el programa o que nosotros decidamos que podamos manejar como unidad temática. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje y cuál es nuestro temario? Y entonces viene el desarrollo de actividades. Aquí se divide en tres: inicio, desarrollo y cierre, y la evaluación. Nosotros generalmente, bueno, hablo desde mi experiencia, planeamos, decimos voy a hacer esto en clase, esto y esto, pero muy pocas veces nosotros lo escribimos. Y con la experiencia que tenemos, pues a veces estamos en el salón y sabemos o vemos que eso no está funcionando e implementamos otra estrategia didáctica en ese momento. Entonces, bueno, es algo que ya nosotros lo hacemos de forma casi inmediata, natural. Sin embargo, es interesante y es importante que nosotros podamos sistematizar lo que hacemos, porque es un trabajo muy valioso el que hacemos, pero no lo tenemos sistematizado. ¿Y eso qué nos genera? Genera a veces, pues, una pérdida de material valioso. Nosotros como profesores generamos mucho material que solamente a veces tenemos ahí arrumbado, pero que es muy valioso y que si nosotros sistematizamos,
nos va a ser de gran utilidad en momentos, por ejemplo, como este. Yo quisiera imaginar que si todos los profesores tenían sistematizado su trabajo ahorita con la pandemia, no sufrieron tanto. Pero si no tenían sistematizado su trabajo, ahorita pues han padecido más. Entonces, sistematizar nuestro trabajo es también profesionalizar nuestro trabajo, porque nuestras clases, las cosas que nosotros preparamos para dar clases son sumamente valiosas y necesitamos darles ese valor, organizándolas, teniéndolas a mano de una manera ordenada y de una manera que nosotros podamos incluso compartir con quien nosotros deseemos, con un colega o incluso con nuestros propios hijos, por ejemplo, que estén en edad escolar de preparatoria, pues también a ellos les podemos enseñar nuestras clases. Entonces, bueno, esto lo digo porque cuando nosotros vemos este tipo de formatos, no sé si les parezcan engorrosos, pero en lo personal para mí han sido muy, muy importantes para mi trabajo. No solo presencial, sino ahora también que lo hemos hecho a distancia. Y bueno, rápidamente, aquí en el inicio ponemos e-actividades. La e-actividad lo vamos a explicar en un momentito más, pero ponemos actividades basadas en el grupo, cuál va a ser la interacción, cuáles van a ser los recursos, el espacio físico o virtual, la duración y las observaciones. Después hacemos actividades para desarrollo, considerando todos esos elementos. También actividades que pueden ser basadas en el individuo o en el grupo, y hacemos una actividad de cierre, generalmente basada en el individuo, para que podamos evaluar. Este es el formato. Ahora les voy a explicar lo de las e-actividades y les voy a mostrar el formato ya lleno. Las e-actividades, de acuerdo a los autores Cabrero y Román, es una e-actividad, una actividad presentada, realizada o transferida a través de la red. En esta educación a distancia o e-learning se lleva a cabo en su sentido más específico cuando el tutor o docente diseña e implementa e-actividades o usa aquellas que ya se encuentran en repositorios. Entonces, cuando nosotros mandamos una actividad por correo, por ejemplo, ya no es una actividad, ya es una e-actividad, para hablar en términos de educación a distancia. Entonces, es, bueno, como un dato interesante. Algo que yo quiero comentar con ustedes que es necesario que podamos tener presente antes de planear es, primero, si nosotros seguimos en línea como lo hacemos, bueno, a distancia como lo hemos estado haciendo por la pandemia, yo les invitaría, si es que aún no lo han hecho, a tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la vía de comunicación sea muy clara para los estudiantes. Que les digamos que va a ser por correo o por blog o por WhatsApp o por Facebook y que se recomienda solo sean 2 vías de comunicación, no más. Se recomienda mucho que seamos muy claros porque, por ejemplo, empezamos el curso y decimos, les voy a dar la clase por Zoom, pero después se nos ocurre, les mandamos actividades por Facebook y luego a las 3 de la mañana, ay, me acordé, les voy a mandar un WhatsApp. ¿No saben qué? Ahora hagamos un grupo de Telegram. O como nosotros vamos conociendo nuevas plataformas y decimos, pues vamos a usarla y la lanzamos. Entonces, ¿qué hacemos? Una desestabilización de los estudiantes, porque ellos no tienen manera de saber si hoy se me va a ocurrir una cosa y mañana se me va a ocurrir otra. Cuando nosotros somos tan inestables, ellos también son inestables, o se saturan o se desaniman y ellos tienen estrés. Algo muy importante que debemos cuidar es el estrés de los estudiantes, así como nosotros nos estresamos, ellos también. Y es que si nosotros les mandamos actividades por Facebook, les mandamos por WhatsApp, en el correo, la clase de Zoom, es saturarlos. Entonces se recomienda que solo sean 2 vías de comunicación y que seamos muy claros con eso. Si más adelante encontramos que hay una nueva cosa que podemos utilizar, alguna aplicación, etcétera, quizá deberíamos esperar hasta el próximo semestre para implementarla. Quizá podremos empezar a practicar con ella y cuando estemos bien seguros de que lo dominamos, entonces poder decirlo a los chicos. Y en lo personal, por ejemplo, algunos de mis tutorados sufrieron mucho estrés este semestre por eso.
Porque maestra, es que mi maestro XYZ me manda actividades por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Y de pronto a veces hasta se contradecían los profesores y ellos no sabían a quién hacerle caso, si a la actividad del WhatsApp o a la actividad del Facebook. Porque incluso por distracción quizá nos podemos incluso equivocar o dar instrucciones que no coinciden. Tener y manejar tantos grupos, tantas plataformas, tantos estudiantes, también para nosotros es estrés. Entonces, para evitarlo desde el momento de planear, elegir de preferencia solo 2 vías de comunicación. Otra cosa, la transversalidad de los objetivos o de las líneas de trabajo. Si yo voy a hacer una actividad, lo más recomendable es que yo pueda hacer una transversalidad de los objetivos, de los contenidos que yo quiero, para que con una actividad yo pueda evaluar varias cosas. Y es un poco lo que les voy a presentar a continuación. Si yo voy a hacer una actividad que va a llevar 2 o 3 horas de trabajo para los estudiantes, que esa actividad me sirva para evaluar varias cosas, para que así no tenga que trabajar más y más en los demás contenidos de manera individual. Puedo trabajar varios contenidos en una sola actividad y evaluarlos. Y eso optimiza los tiempos, los recursos. Otra cosa es que nosotros debemos de planear actividades académicas para los chicos, o sea, las actividades que les vamos a asignar las tenemos que hacer primero nosotros. Si yo les dejo, no sé, en el caso de literatura, que hagan, por ejemplo, 10 oraciones simples, yo las tengo que hacer y ver cuánto tiempo me tardo en hacerlas. Y ese tiempo que yo me tardo en hacerlas, le tengo que sumar por lo menos 2 o 3 veces más. Si yo me tardo 10 minutos, los chicos se tardarán 20 o 30. Entonces, si yo les dejo 5 actividades en donde yo me tardo 10 minutos, ellos se van a tardar 50 minutos o 2 horas o 3 horas. Entonces, cuando planeemos actividades debemos de pensar cuánto tiempo nos tardaríamos, o más bien hacerlas, y cuánto tiempo se tardarían ellos en hacerlas, para no saturarlos. Y eso parecería un poco extraño, pero realmente resulta importante considerar los tiempos que ellos utilizarían para trabajar. Porque luego decimos, es que le dejé 10 ejercicios y nomás me entregó 1. Pues es que era mucho para tan poco tiempo. Otra cosa importante es el tiempo de respuesta de los docentes. Nosotros debemos ser bien claros en cuánto tiempo vamos a tardar en responder sus solicitudes por la vía que hayamos elegido. Desde el principio del curso les debemos de decir cuánto tiempo vamos a tardar en responder. Esto es fundamental. No, se recomienda no exceder las 48 horas. Entonces, si nosotros, sobre todo cuando son preguntas, si nosotros hemos dejado una actividad y el chico manda un correo, un mensaje preguntando, oiga maestro, maestra, ¿cómo se hace tal cosa? No le entendí muy bien. Y dejamos pasar una semana, pues seguramente esa actividad el chico no la va a entregar. Y después vamos a decir, es que es un flojo, no quiere trabajar. Pero nosotros nunca contestamos a su pregunta. O si contestamos una semana después, cuando el chico ya ni siquiera se acuerda de nuestra materia porque ya la abandonó, eso también promueve mucho la deserción, aunque parezca algo exagerado. Muchos chicos se frustran mucho cuando los maestros no les contestamos sus preguntas o sus correos o sus trabajos. Es que ya le mandé el trabajo y no me ha contestado. Entonces debemos de ser muy claros. Yo voy a responder por tal vía máximo en tanto tiempo. Esta actividad que me están entregando máximo se les va a dar su evaluación en tanto tiempo. Y de esa manera, pues, ni nos saturamos nosotros planeamos nuestro tiempo, ni tenemos a los chicos encima de nosotros con miles de correos o de llamadas. Maestro, ya me calificó, maestra, ¿cuánto saqué? Maestra, estuvo bien, maestra, maestra, maestra. Si nosotros ponemos el tiempo desde el principio, ellos ya saben cuánto deben esperar. Muy bien, pues teniendo todo esto en consideración, rápidamente les presento el formato que vimos antes con una propuesta de una actividad. Y bueno, yo que soy de literatura lo hice pues a partir de un tema de cuarto semestre que es la literatura del boom. Y pues bueno, aquí está la presentación del tema, un poco del contexto de la literatura del boom y cuál será la actividad de inicio.
Aquí los estudiantes deberán exponer brevemente una definición de la palabra boom a partir de fuentes físicas o virtuales, lo que ellos tengan. Y lo van a subir en un foro que puede ser un chat, por ejemplo, de Telegram o de WhatsApp. Ellos ponen, comentan cuál es esta definición. Aquí el recurso es una fuente física o virtual, el espacio es virtual y la duración son 40 minutos. Y considerando que hubiera preguntas, y lo considero como asesoría académica. Y verificar las aportaciones del foro, es decir, estar pendiente de lo que se está escribiendo ahí, para que en caso necesario haya algunas precisiones. Eso sería la actividad de inicio. Es una actividad para promover o para conocer los conocimientos previos que tienen los chicos y para que ellos empiecen a investigar. Luego, la actividad de desarrollo es observar un video que está en YouTube acerca del boom latinoamericano, dura 13 minutos, y ellos pueden ver ahí las características de la corriente literaria, y a partir de eso tendrán que enviar por correo un mapa mental de las características de la corriente literaria. Y también son 40 minutos, considerando el tiempo en que verían el video, que son 13 minutos, cuánto tiempo les llevaría hacer un mapa mental en su cuaderno, y bueno, después de recibirlo, verificar que esté con las características correctas. Esta es una actividad basada en el individuo. La actividad basada en el grupo es que se lea el cuento de Chuck Moll de Carlos Fuentes, que también es un documento que está en la red, y a partir de esa lectura que se haga un documento en Word. Y entonces, en ese documento tienen que decir qué dice el texto, cómo lo dice y para qué lo dice. Es una actividad individual, y la actividad es hacer un conversatorio acerca del cuento también en el foro. Aquí el material pues es virtual y un documento de Word. 1 hora es el tiempo que se piensa que se puede usar para esto, y verificar también las participaciones de los chicos en el foro y bueno, obviamente recibir sus documentos y corregirlos para que puedan saber ellos lo que estuvo bien o estuvo mal. La actividad de cierre es integrar un presi, si tienen acceso a él los chicos, o si no lo tienen, un cuadro sinóptico, es decir, se les dan opciones acerca de cómo las características del boom latinoamericano se presentan en el cuento de Chuck Moll. Es decir, aquí ellos ya tienen que hacer un proceso de que lo que aprendieron lo busquen y lo encuentren y lo compartan a través, pues en este caso, de forma analítica y sintética en un cuadro sinóptico o en un presi, que es una presentación virtual. También requiere 40 minutos y por nuestra parte verificar las presentaciones. ¿Cómo voy a evaluar? Aquí es interesante que se integra la coevaluación. Cuando los chicos están en foros y pueden entre ellos conversar o decir lo que les parece las opiniones, se están coevaluando. Y eso promueve, en general, promueve una autorregulación, porque ya como me van a decir algo de lo que yo escribo, pues voy a fijarme en lo que escribo, ¿no? Entonces es interesante poder promover entre los chicos la coevaluación, o sea, la evaluación entre pares, y finalmente nuestra evaluación formativa, que es en donde nosotros, pues como siempre, vemos qué hizo, qué logró, qué le falta, pero aquí lo interesante es que, como les decía anteriormente, la transversalidad de los objetivos. Yo aquí, por ejemplo, puedo evaluar redacción, puedo evaluar historia de la literatura, puedo evaluar investigación, incluso puedo evaluar parte de lo que puede llegar a ser en un momento dado el producto meta si es que eligen trabajar con el boom. Entonces, dependiendo de nuestras actividades, podemos avanzar mucho en nuestros objetivos. Pueden abarcar muchos de los contenidos de nuestros objetivos, una sola actividad, como es el caso. Ahora bien, ya que he planeado, pues viene el momento de la implementación, que puede ser de manera física por cualquier medio de comunicación, incluidos los digitales. Es decir, se las puedo mandar por correo, se las puedo entregar físicamente, se las puedo enviar o subir a una plataforma, etc. Bueno, lo aplicamos aquí en el instituto
el objetivo general pues es que los estudiantes en este curso logren un ensayo, es el objetivo general del curso de cuarto, y para ello los objetivos específicos, en este caso, pues es historia de la literatura, en donde reconozcan características de corrientes como el boom. Y bueno, aquí el temario es que hay una caracterización de la corriente literaria, autores, que es el caso de Carlos Fuentes, y hay un análisis. Aquí la actividad, pues ya dijimos, los chicos tienen que buscar una definición de boom, tienen que hacer un comentario en el foro o en el chat, luego tienen que ver el video y elaborar en su cuaderno el mapa mental. Después tienen que leer el cuento, después hacen su presi o hacen su cuadro sinóptico y nosotros evaluamos. En los foros la coevaluación y lo formativo que tiene que ver pues con todas las habilidades y los conocimientos que a partir de las evidencias nosotros podamos detectar que ellos han adquirido. Y a partir de ello pues seguir trabajando con las siguientes actividades. Ahora, antes de concluir, me gustaría hacer algunas consideraciones finales que ya de alguna forma planteaba desde un inicio. Cuando nosotros planeamos debemos hacerlo desde nuestra realidad y también a partir de la realidad de nuestros estudiantes. A lo mejor yo sí tengo conexión a internet, pero ¿cuántos de mis chicos no? ¿Cuántos tienen que ir al poste que no sirve? ¿Cuántos tienen que comprar tarjetas para sus celulares y los datos les duran solo una clase de Zoom y después ya no tienen datos para volverse a conectar? Es decir, nosotros tenemos que pensar en ellos cuando planeamos, porque a veces tenemos muchos recursos digitales, materiales, y están muy padres y son muy enriquecedores y son muy vistosos, etcétera. ¿Pero ellos tienen acceso? Creo que es una pregunta que dentro de nuestra realidad como institución es muy importante que nosotros nos hagamos. A lo mejor nos frustra no poder utilizar todo lo que nos gustaría, pero debemos utilizar lo que ellos puedan utilizar. Por otro lado, debe haber un equilibrio cuando nosotros planeamos entre la necesidad de cubrir el temario y la necesidad de los estudiantes de aprender. Si mi temario es muy amplio y lo quiero dar porque lo tengo que dar y porque así me gusta a mí y quiero que todos los temas estén ahí, ¿cuánto de esos temas van a aprender? Por eso hablábamos las preguntas anteriores. En el contexto en el que estamos, ¿qué es prioritario que ellos aprendan? ¿Qué va a ser práctico en su vida intelectual, en su vida real? Y a partir de eso planear, que haya un equilibrio, que no nos dejemos esa camisa de fuerza que es el programa, que podamos nosotros ser flexibles ante las necesidades de los chicos y ante pues la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Y finalmente, planear para nosotros, pero también para ellos. Es decir, dosificar, como ya decía hace un momento, y ayudarles a que construyan sus conocimientos. A veces planeamos actividades que hemos encontrado o que se nos han ocurrido que decimos, ah, esta está muy fácil, la voy a poner. Pero la verdad es de que no sirve y todos la entregan mal y nosotros, ay, otra vez, corrige, y todos lo hacen mal. Si todos lo hacen mal, quizá yo deba de plantearme que esa actividad no funciona y que deba hacer otra. Y ya, pues me salgo de mi planeación, ni modo, pero es que estoy planeando también para ellos. No nada más estoy planeando para mí. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera promover un poco que nosotros podamos desarrollar nuestra sensibilidad en ese sentido, porque hay mucha deserción en nuestros estudiantes. En lo personal, tuve grupos de recursamiento este semestre, que sabemos que son grupos que generalmente no tienen un avance, pero de grupos de más de 70 avanzaron 2. Entonces, yo personalmente, pues creo que es necesario que seamos un poco más sensibles ante la realidad de nuestros chicos, que a veces es muy difícil porque es difícil trabajar con tantas carencias en todos los sentidos, pero es muy satisfactorio cuando hay
logros. Y pues es la invitación, es la propuesta que tengo en este día para ustedes y pues les agradezco mucho su atención. Ok, podríamos pasar entonces a la parte de preguntas, dudas, comentarios. Manita levantada. Miguel. Y pues primero que nada agradecerle a Elia toda la explicación que nos da de los conceptos de educación a distancia, educación en línea, que yo creo que bueno, los hemos estado escuchando mucho a raíz de toda esta situación y me pareció muy importante arrancar así, clarificando, y no pude dejar de pensar en muchas cosas que hemos visto a lo largo de este lamentable periodo en el que hemos tenido que estar encerrados, y que, bueno, me parece que tristemente, yo lo que he visto, digo, no lo digo por nadie de aquí, por supuesto, pero yo lo que he visto, por lo menos en la experiencia en mi plantel, es que muchos compañeros decidieron en su momento trasladar lo que ya hacían de manera presencial a las pantallas. Es decir, que para ellos básicamente fue dar cátedra durante 2 horas a través de cualquiera de estas plataformas como estamos usando ahorita como Zoom. Primero en la de Telmex que el instituto puso a nuestra disposición, y creo que después en Google Meet. Y pues yo creo que no se dio mucho de esto que nos platicó ahorita Elia, o sea, esto de planear, de pensar qué es lo que el contexto en el que están nuestros estudiantes, qué es lo que realmente ellos podían hacer, a qué podían tener acceso. Creo que eso no se hizo mucho. Yo creo que muchos se fueron por la fácil, con todo respeto lo digo, pero creo que es una realidad, sí digo que la gran mayoría de los profes, por lo menos de lo que yo vi en mi plantel, pues se les hizo muy fácil simplemente agarrar el discurso que ya tenían elaborado de manera presencial y simplemente pues irse a la parte de llevarlo a una plataforma de videollamada. Y lo digo porque además yo he estado escuchando también, de repente ahora que se empezó a hablar del modelo, a partir de agosto regresaríamos con un modelo híbrido, yo vi como la preocupación de muchos era, pero ¿cómo? Entonces voy a dar 2 veces clase, o me van a poner una computadora en el salón para que al mismo tiempo que doy mi clase se pueda transmitir. Y yo nada más veía pues como las autoridades pues no tenían respuesta a eso, o decían, bueno, pues se puede intentar, pero no garantizamos que el internet dé para hacer esa, digamos, esa proeza tecnológica en el instituto, ¿no? Yo creo que algunos todavía no se han dado cuenta pues que no es el TEC de Monterrey, ¿no? Y que pues tenemos unas condiciones muy complicadas, en principio, para nuestros estudiantes. Y que luego además, pues la infraestructura, el presupuesto, el abandono al que ha estado el instituto, pues es muy marcado, ¿no? Durante muchos años. Y ahora con la pandemia, pues es todavía más grave. Entonces, a mí me parece que todo esto que nos muestra Elia de cómo lo fue aterrizando, cómo lo pone con ejemplos, pues a mí me hubiera encantado, ojalá que muchos compañeros hubieran tomado pues por lo menos esa reflexión, ¿no? Sobre todo pensar en los chavos, porque efectivamente muchos se iban a los postes, o algunos incluso pues no tenían chance de tomar las clases a la hora, porque sus hermanos también estaban o en la secundaria, en la universidad o en algún otro, y les cedían, preferían no tomar la clase o la videollamada, su videoclase, por darle la prioridad a sus hermanos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho el futuro de cómo le vamos a hacer ahora regresando, porque yo creo que ese va a ser un esquema difícil de romper, ¿no? Lamentablemente, para muchos van a seguir preocupados por cómo le van a hacer, porque van a dar dos clases, ¿no? Una presencial y luego la van a tener que dar en videollamada, ¿no? Yo creo que no es eso. Yo creo que si nosotros pudiéramos ser un poquito más flexibles, como dice Elia, pues podríamos encontrar las maneras, porque finalmente, efectivamente hemos estado solos y nos ha estado tocando experimentar en todo momento. Cuando se dijo, vamos a hacerlo a distancia, pues cada quien tuvo que experimentar sin ningún apoyo. Y ahora si se va a insistir en un modelo híbrido,
pues yo estoy convencido de que también va a ser una experimentación que tendremos que hacer. Y en ese sentido, pues todo esto que nos acabó de dar Elia en su plática, todos estos elementos, pues me parece que son muy, muy importantes, muy valiosos, porque nos dan un panorama que nos puede permitir, a lo mejor, a diferencia de cuando nos tocó de sorpresa irnos a la pandemia y trabajar a distancia, yo creo que ahorita estamos en buen momento para pensar cómo podríamos nosotros aterrizar cada uno las cosas bien, con los elementos pocos quizá que tengamos en el instituto, con los muchos que nosotros de manera individual tenemos que aportar, pero creo que eso sería muy importante, pues no solo por la satisfacción, ¿no?, de hacerlo bien como profe, sino pues pensando finalmente, como dice el modelo, que luego se habla mucho de la defensa del modelo, pero creo que luego no lo defendemos en lo individual, pues defender al chavo, ¿no?, en su contexto y trabajar realmente para ellos. Pues muchas gracias, Elia, estuvo muy, muy padre, y bueno, hasta aquí le dejo. Gracias, Miguel. Y yo creo que sí es bien interesante esto que acabas de decir. No podemos nada más plantarnos enfrente de una cámara y creer que ya con eso estamos otra vez dando clase, ¿no? Una de las cosas más importantes es efectivamente que el muchacho, y lo dijo Elia, que el estudiante pues pueda construir el conocimiento, ¿sí? Se pueda apropiar de él y a partir de eso que sí se dé el aprendizaje. Ok, veo la mano levantada de Blanca. Blanquita, adelante. Estoy. Hola, pues una felicitación a Elia por todo lo que nos acaba de exponer, porque la verdad sí hace falta que adecuemos otro poco más, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar trabajando en estas condiciones. Y me gustó mucho, aprendí cosas que ya hacía y otras que no he intentado. Entonces, agradezco mucho la ponencia y no tengo dudas. Solo sí quisiera los formatitos que nos quedó de enviar y pues que le agradezco mucho que nos los comparta. Gracias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanquita. Yo creo que sí, en un ratito más nos envía Elia y yo creo que los envío a sus correos o al chat, ¿sí? Vemos a cualquiera de los dos chats, ya sea el de WhatsApp o el de Telegram, ¿sí? Ok. Yo te los hago llegar para que nos ayudes a compartirlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahorita que estabas platicando, bueno, yo tengo la manita levantada, ¿sí? Me voy a ceder la palabra. Ahorita que estabas platicando y nos estabas contando de todo esto, sí, me acordé mucho del diplomado que nos dieron por parte del Poli. ¿Sí? Si bien aquella vez era hablar mucho de presencialidad, sí hablaba de recuperar el trabajo que desempeñamos, el trabajo que hacemos. Y creo que efectivamente es bien importante dejar registro de esto, ¿sí? Porque efectivamente puede ser que pasen las generaciones, lleguen los momentos difíciles como ahorita, donde tienes que adecuar, ¿no? Pero cuando ya tienes precisamente eso documentado o eso sistematizado, de verdad sí se resuelve con mayor facilidad. Me voy a entretener tantito. Yo estoy utilizando Jamboard para que no tuviéramos que estar saltando de una plataforma a otra, sino todo dentro del G Suite. Y la verdad es que a mí me sorprendió cómo sí, al principio los muchachos tuvieron que ir aprendiendo poco a poco cómo utilizarlo, ¿sí? Sin embargo, se volvió una herramienta tan útil que inclusive la presentaron, hicieron presentaciones en otras asignaturas, lo aprendieron conmigo en la clase élite,
¿no? Y pudieron hacer presentaciones en otras asignaturas. Entonces, yo creo que nuestro pretexto es nuestra asignatura, ¿sí? Para que ellos puedan generar conocimientos. Y como lo que tú dices, Elia, y sí lo confirmo, a lo mejor ya no voy a enseñar lo que son las preposiciones, ¿sí? Ni las conjunciones. Sin embargo, vamos a estar utilizando nuevas herramientas que son las que a ellos en la realidad, en su nueva realidad o en nuestra nueva realidad, ¿sí? Les resultan favorables para seguir generando o construyendo conocimientos. Bueno, hasta aquí queda mi participación. Veo la mano levantada de Gustavo y después de Marina. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, María Luisa. Pues primero que nada agradecer a Elia por su ponencia y los conceptos que nos compartió. A mí en lo personal me van a ser de mucha utilidad porque reconozco que quizá no diferenciaba de manera tan clara como lo presentó entre estas formas de enseñanza. A mí en lo particular, lo que me llamó más la atención es esta parte de que comenta Elia de considerar al otro en la situación del estudiante desde ponerse en sus zapatos y planear a partir de ello. Sin embargo, algo que reconozco que me ha costado mucho trabajo es identificar a aquellos estudiantes que de verdad tienen una situación difícil para llevar la formación a distancia. Porque, bueno, yo algo que acostumbro a hacer ahorita al inicio de mis cursos es preguntarles la manera en que se están conectando, si es con datos, si es con internet en casa. Y aunque muchos sí me han dicho que es con internet en casa, después dejan de asistir. Sobre todo me pasó con grupos de recursamiento, que como comentó Elia, pues son grupos complicados. Tuve también grupos regulares que ahí no hubo mucho problema. Entonces, esa parte, no sé, Elia, tú, ¿qué recomiendas como para poder identificar? O sea, entiendo esa idea de dar la opción a las diferentes situaciones, porque sí tuve ahí, aunque fueron pocos casos, de estudiantes que no asistían a las clases, pero aprovechaban el material que les compartía y entregaban buenos trabajos, incluso mejores que aquellos que asistían. Entonces, como que esa parte a mí me ha costado, el poder identificar. Claro, creo que cuando el profesor muestra disponibilidad, cuando un estudiante te dice, profesor, es que he tenido dificultades para entregar tal actividad, quiero que me dé más tiempo, Y si como profesor le das la confianza de que, bueno, vas a tener más tiempo, te voy a dar una asesoría para que expreses tus dudas, entiendo que ahí el estudiante tendría, si de verdad le interesa y de verdad quiere comprender los temas, lo va a tomar. Entonces, a mí esa parte me ha costado, ¿verdad? ¿Cómo sé que el que está del otro lado de veras no tiene? Y yo creo que va a ser, bueno, es algo complicado, ¿no? Bueno, nada más. Sí, muchas gracias. Pues todo eso, por ejemplo, yo lo planeo. ¿Cómo? Cuando yo planeo, por ejemplo, ayer estaba haciendo le llamo yo planeación operativa, que es la mía. Esa no se la doy al IEM ni nada. Y ahí yo pongo 2 semanas de reposición, una a la mitad y una al final, pero eso no se los digo. Porque si yo les digo desde el principio, van a tener 2 momentos para ponerse al corriente, pero eso lo planeo yo.
Entonces, cuando empieza el curso, bueno, tienen que entregar y me pongo muy exigente y tienen que entregar el día en la hora y si no, ¿va? Pero uno va viendo, pues que como dices tú, hay chicos que a lo mejor no entregan, pero cuando entregan lo entregan muy bien o no sé. Entonces llega el momento de ponerse al día, bueno, ponerse al corriente y les digo como yo muy benevolente, bueno, viendo que se han esforzado, voy a darles oportunidad. Pero eso yo ya lo tengo planeado en mis tiempos, pero no se los digo para ayudarlos a que ellos no se confíen. Previendo un poco porque justamente uno no sabe exactamente todo lo que está pasando del otro lado, pero puede pasar mucho. Por ejemplo, tuve un chico que incluso era mi tutorado, que empezó a trabajar y después desapareció y después volvió a regresar porque la verdad fue que su mamá se quedó sin trabajo y aunque tenían internet en casa ya no lo podían pagar. Y finalmente él no cubrió la asignatura porque su mamá no pudo pagar el internet. A veces lo podía pagar y a veces no lo podía pagar. Entonces, por ejemplo, él me decía, es que no puedo imprimir. Y yo le dije, no tienes que imprimir, cópialo con tu cuaderno, haz captura de pantalla y cópialo. Es decir, dar opciones. Imaginar, por ejemplo, en mi caso, yo, bueno, ustedes saben que tengo un blog, yo todo lo subo al blog, pero ahí desde el principio le digo, si no lo tienes que imprimir, si puedes hazlo, si no, cópialo a mano en un cuaderno reciclado, si tienes, pero usa un cuaderno. O sea, yo sí les pido como materiales físicos para que ellos tengan un orden, porque si no, se empiezan a imprimir actividades, todo está por todos lados, a la hora de estudiar es un caos. Entonces yo sí les exijo, tienes que tener un cuaderno y me mandas una foto, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lo podemos nosotros prever, a lo mejor por la experiencia, no porque seamos adivinos ni tengamos bola de cristal, sino por lo que ya hemos vivido, sabemos que hay diferentes cosas o situaciones que se pueden dar y bajo esos términos planear. Por ejemplo, la actividad que les presentaba hace un rato, puedo hacer un presi porque hay chicos que tienen todas las habilidades. Bueno, si puedes, haz un presi. Si no puedes, no te preocupes. En tu cuaderno, haz un cuadro sinóptico. Pero todo eso yo ya lo planeo porque yo necesito optimizar los tiempos. Porque si yo presento una actividad en donde digo, solo quiero que me hagan un presi o que me hagan algo en cierta app, y cuando empiezan a llegarme correos de no tengo el app y es que cómo y es que no lo entiendo, ¿qué pasa? Yo pierdo tiempo y ellos también. Y entonces el objetivo que tienen de aprender cierto contenido se pierde porque ahora el objetivo es que aprendan a usar la app que yo les estoy pidiendo para que hagan tal actividad. Por eso priorizamos cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es que aprendan a usar esa app porque efectivamente va a ser útil, perfecto, pues entonces ese es mi objetivo. Pero si no es mi objetivo, entonces no les exijo eso. Les doy la opción, pero como esa opción les doy otras opciones. Por eso comentaba de que tengamos sistematizado nuestro trabajo, porque todo eso lo podemos retomar todo el tiempo. Me acuerdo que hice esa actividad y funcionó, la retomo y la ajusto. No empiezo de cero. Y eso me permite, pues de alguna manera, usar ya experiencias que he tenido con los chicos para que en el momento en que se presente algo parecido, entonces yo pueda tener la oportunidad de atender la situación con más rapidez, con más efectividad. No sé si con esto pues respondo un poco a tu pregunta. Sí, Elia, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Ahora a Tania, sí, que haga su Gracias. participación. Buenos días, sí. Pues felicitar a Elia por su participación. Yo me quedo con algunas cosas valiosas. Bueno, alguna clarificación de términos. Lo del blend learning nunca lo había escuchado. Bueno, creo que la nueva realidad nos lleva no solo a nuevas situaciones, sino a nuevas palabras, ¿no? que se van incorporando al vocabulario global, o bueno, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Esto de la clase invertida, esto de la rotación presencial en línea, la teoría y la práctica, bueno, dependiendo del tipo de materias, como que finalmente son cosas que habíamos estado pensando, pero esta ponencia me ayudó a llevarlo como al plano claro y consciente, ¿no? Y
Esto me gustó, fue de utilidad de parte de la presentación. Las recomendaciones que nos das de evaluar varias cosas en una sola actividad es algo que debemos tomar en cuenta. Solo 1 o 2 canales de comunicación para que no se hagan, evitar confusiones de los estudiantes también me parece. Y bueno, sobre todo subrayar que hay que pensar en ellos al planear, en su realidad social, en su realidad económica, en su realidad pues hasta emocional, ¿no? En su realidad de maduración, pues no sé, mental, los procesos que se llevan a cabo, ¿no? Entonces sí, creo que estuvo nutrida de elementos, cosas muy prácticas para que podamos aplicar ahora que empieza el nuevo curso. Lo que me quedó pensando es que, bueno, esto todavía no se acaba. Las secuelas de la sana distancia, del COVID, de la tercera ola y todo esto, pues sí, vamos a empezar con una planeación a distancia, una planeación híbrida, si es que volvemos a clases, vamos a ver en qué circunstancias, en qué condiciones, cuántos días, ¿no? Pero esto de que aún no se acaba significa para nuestra planeación que tenemos que ser muy flexibles y estar alertas a que tenemos que adecuarnos a lo que está pasando, ¿no? Quizás lo que debemos reconocer, ya involucrando lo que se ha comentado con las otras participaciones, es que para nuestros estudiantes, aunque no sean de la Ibero, aunque sean de una población que el IEMS define como marginales, etcétera, pues yo creo que tenemos que reconocer que ser estudiante de preparatoria sí te requiere un esfuerzo económico mínimo. Entonces, pues de entrada, ¿cómo van a poder acceder si no tienen un dispositivo electrónico? O sea, yo creo que tenemos que partir de que por lo menos tienen datos. Bueno, tal vez me equivoque, pero yo creo que es lo mínimo que se requiere. Digo, en otros tiempos a lo mejor era un cuaderno y un lápiz y ya vas a la escuela. Tener para el pasaje, digo, son cosas mínimas, a lo mejor obvias, absurdas, pero eso es lo que antes se necesitaba para acceder a la preparatoria. Hoy en día, dada la situación presente, creo que por lo menos nuestros estudiantes sí van a necesitar por lo menos un celular con datos, sino para reproducir videos, para descargar y leer un texto que uno les envíe, o van a necesitar para fotocopias. Vaya, mi punto es que sí es cierto que no son una población adinerada, nuestros estudiantes, pero si quieren sacar la preparatoria, sí van a requerir un esfuerzo económico mínimo. Y yo creo que ese debería ser nuestro parámetro, de decir, bueno, con 30 pesos de datos para que descarguen lo que tienen que leer, para observar la imagen o una secuencia, un diagrama que les pueda uno enviar para que ellos ordenen, desglosen, experimenten el proceso mental y de aprendizaje para poder trabajar y subir tareas. En ese sentido, yo creo que sí, no podemos decir, ay, pobrecitos, les voy a dar de verdad el que no, bueno, a lo mejor se oye rudo, pero creo que el que no tiene un celular, una tableta, es el estudiante que está abandonando y el que no nos corresponde ayudar porque no le vamos a hacer disponible el dispositivo electrónico. No sé si suena muy fuerte
o no sé si cómo lo vean y me gustaría escuchar qué piensan, desde luego. Pero yo creo que uno dice, bueno, es que hay que hacérselos lo más fácil. Sí, pero es que ellos también necesitan un mínimo. De otra manera, yo sí veo muy difícil que si no tienen un celular con datos, ¿cómo van a responder, subir una tarea? No veo cómo. En ese sentido, ese debe ser nuestro parámetro y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, es mi comentario. Muchas gracias, Tania. No sé, vi otra manita. Jesús, adelante. Hola Elia, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, perdón por el ruido del inicio, es que estaba saliendo de una reunión y tenía que participar, pero me quería conectar porque era importante. Primero, felicitarte por tu exposición. Se nota que planeas porque tu exposición está muy bien estructurada y planeada. Y algo que noté que hiciste mención fue que es importante como que tener el ojo adecuado para darse cuenta cuando una actividad está funcionando bien o no. O sea, por ejemplo, yo planeé algunas actividades que me ayudaran, por ejemplo, a tener una retroalimentación rápida, como fueron los formularios de Google y también el Kahoot. El Kahoot lo utilicé, se los platiqué a los chicos, se entusiasmaron, les dije más o menos cómo iba a estar este asunto. Sin embargo, en la práctica resultó ser más engorroso lo del Kahoot porque como les ponía tiempos, pues resultaba que los chicos no los hacían en el tiempo y se les cerraba la actividad y me solicitaban otra vez. Otra es que no les funcionaba la liga que les mandaba y pues no lo podían hacer. Otra es que no ponían los nombres con los cuales yo los pudiera identificar. Elegían un nombre al azar y pues yo no sabía quién había participado. Todo esto junto, pues, me llevó a utilizar solamente algunos Kahoots como participación, pero se perdió como esta idea de que les pudiera ayudar como una actividad para evaluar. Con los formularios me pasó algo similar, porque a pesar de que pude poner tiempos para que los realizaran, pues no lo hacían en el tiempo que era, a pesar de que yo les daba 2 o 3 días, no lo hacían y después me pedían, me decían que por qué no tenían calificada esa actividad que ni habían hecho, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, es importante estar monitoreando todas estas cosas que les dejamos y avisarles en tiempo y forma que las tienen que realizar, porque si no se pierde el sentido. ¿Qué más mencionaste que me llamó la atención? Ah, bueno, este cuadrito que nos compartiste donde ponías como el propósito, los objetivos y todo eso, que a pesar de que parece ser muy sencillo, pues requiere una reflexión profunda para saber exactamente lo que se quiere transmitir y los alcances. También cuando mencionas lo de las adecuaciones que tuviste que hacer a tu curso, creo que todos tendríamos que hacer esa reflexión desde nuestra área de la que participamos, porque pues sí, no tendríamos que estar como presionados por los temarios, más bien deberíamos de pensar qué es lo que realmente ellos pueden aprender en estos momentos. Y bueno, nada más, muy buenas reflexiones, Elia, te felicito y pues me da gusto saludarte aunque sea por este medio. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Jesús. Tenemos 2 manos levantadas. Creo que primero fue Dalia y luego María Fernanda. Entonces, les pido en ese orden, por favor. Dalia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Espero que sí me escuchen porque tengo muy malas señales desde hace un rato. Pues nada, yo agradecer a Elia por la participación que nos brinda pues mucha luz en el camino. Ella es mi compañera de cubo, entonces pues no me extraña mucho toda esta organización y todas estas valiosas aportaciones. Más que nada en esta ocasión pues nos deja muy claro cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo con los chicos referente a la educación a distancia y el situarnos históricamente a qué generación pertenecemos, me pareció pues bastante claro.
y pues más que nada este tipo de cuestionamientos en los que no es más allá de ponerse en los zapatos de los estudiantes y sistematizar no solo lo que les compartimos, sino cómo les compartimos el conocimiento y también esclarecer a qué queremos llegar. Entonces, pues yo agradezco muchísimo estas magníficas tablas que me ayudan a hacer muchos cambios y más que nada que pues en esta época nos dejan como principal idea el saber cómo están trabajando nuestros estudiantes, cuáles son las herramientas con las que cuentan, cómo identificar de acuerdo a lo que nosotros planeamos, pues cómo se van a desarrollar nuestros cursos en esto que sigue. Y pues bueno, más que nada, cuestionamientos que no nos hacemos a veces por diversas situaciones. Es muy difícil, como decía Gustavo, saber cuando un estudiante dice, sí tengo equipo, sí tengo internet, y de repente lo ves muy constante semana tras semana y de repente se te desaparecen, y retomar todo esto es muy, muy complejo. Me parece que coincido con la profesora Elisa en esto de que cuáles son los mínimos recursos que necesitan los estudiantes para iniciar con esta educación a distancia y darle continuidad. Creo que es una parte muy compleja esto de la continuidad y que requiere un análisis muy profundo, pero sobre todo el que nos acaba de plantear Elia me parece muy enriquecedor y sobre todo pues que nos fortalece como docentes y fortalece sobre todo esta valiosa actividad que, como bien menciona Elia, pues no hemos estacionado, no hemos sistematizado y no hemos dado el valor conforme pasan los años. Creo que yo soy el claro ejemplo de que empiezo a archivar cosas y de repente cuando las quiero ocupar, tengo que aventar cosas hacia arriba, ¿no? A ver a dónde cayeron. Pero sí es cierto que no podemos dejar de lado que nuestra labor es muy diferente a otros sistemas y que es muy valiosa y que nos ha tocado ir modificando con el paso de los años y que es buen momento para que, pues yo creo que como nos menciona Elia, sistematicemos y organicemos. Muchísimas gracias, Elia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que sí es también muy importante pensar en la realidad del otro, como ya lo mencionaron algunos de ustedes, ¿no? Y brindar opciones, ¿no?, ante esa realidad del otro. Ok, Fer, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar a Elia por su excelente participación. Me gustó mucho, sobre todo esta parte de la organización que hay que tener con los estudiantes. Yo solo quiero compartir una reflexión. A mí lo que me llega a pasar en algunas ocasiones, justo digo, y tiene que ver con esto que Elia decía de si tengo que dar o no todo el temario. Pues sí, se trata de dar todo el temario, pero hay ocasiones, incluso que salen dinámicas o cuestiones didácticas que son, ahora sí que incorporadas por los mismos estudiantes. Tú vas muy bien en un tema, a lo mejor ya tenías solo esa clase para ese tema y resulta que surge de una duda o de algún comentario una actividad que ni siquiera planeabas y que entonces se vuelve como algo muy espontáneo que también no se puede dejar de lado. Y eso es de las cosas que a mí me fascinan, porque además se sienten los chicos muy tomados en cuenta, ¿no? Entonces,
creo que son las dos, ¿no? La organización y a veces decir, bueno, me tardo un poquito porque propusieron esta actividad que en el periódico leyéramos esto o pusieron un ejemplo o que tal película o canción viene al caso y entonces por ahí se puede entrar también y se sienten tomados en cuenta. No es como la rigidez que a veces tenemos, bueno, no me considero tan rígida, pero entonces creo que se puede cubrir perfectamente el programa y además acoplarnos al modelo educativo y sobre todo organizarnos, como dijo Elia, y justo estas participaciones, ahora sí que meterlas o ingresarlas dentro de nuestra planeación para futuras ocasiones, que a veces ya no funciona. Como sabemos, cada grupo es diferente. Puedes trabajar súper bien con un grupo de determinada forma y otro pues no participa, va un poco más lento, en fin, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades, pero retomar estas cositas también que ya no son propiamente mías, sino de los estudiantes, pienso que es una cosa genial. Y bueno, pues también quiero comentar esta parte de ahorita que estamos a distancia. No estamos en un sistema de distancia, pero bueno, nos hemos tenido que adaptar como los estudiantes. Sí, establecer muy bien los horarios, porque de repente a mí me llegan a las 3 de la mañana correos y, y ya después queman en la página oficial, ¿no? Es que nunca contesta y dices tú, bueno, a ver, me escribiste el viernes a las 3 de la mañana y obviamente pues ya era mi tiempo, ¿no? Entonces, tratar de ver muy bien eso. Y otra de las cosas que les quería comentar es que al menos en este plantel Iztapalapa 4, está viendo yo manejo el WhatsApp, pero definitivamente sí ha habido muchas situaciones, eh, digo, porque hubo incluso casos de profesores que tuvieron ahí algunos problemas y desafortunadamente ya no es como tan genuino, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa 3 los chicos eran muy nobles y acá se dejan asusar de una manera que de repente cualquier comentario en WhatsApp, sea el hecho de que tú contestaste a las 9 de la noche, ya es tomado como acoso. Entonces, tener mucho cuidado con todas esas cosas, establecer muy bien los tiempos, los límites, porque definitivamente está muy complicado el asunto. Entonces, pues felicidades, Elia. Me encanta tu forma de trabajar, de ser, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ya no veo más manos levantadas. Agradecerte mucho, Elia, agradecerles a todos su asistencia. Creo que igual que en ocasiones anteriores estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y podemos seguir implementando cosas, atrevernos eh, a pues sí, a conocer todavía más, ¿no? Toda esa proactividad que nos caracteriza y que nos permite abrir opciones para los jóvenes, que también nos permiten abrir opciones para nosotros y seguir creciendo. Ok, bueno, si no hay nada más que quiera hacer algún otro comentario. Yo brevemente, nada más quiero agradecer a María Luisa por su disposición, por su trabajo, por haber organizado esto, pues de una manera tan profesional y tan especial. Tengo el apoyo de mucha gente también.
ya seguimos teniendo el apoyo de Miguel Hernández, entonces allí no vengo solita, ¿sí? Entonces, ojalá alguien más se anime después también a hacer el trabajo de moderación, está interesante y sí podemos seguir trabajando juntos, todos podemos aprender, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, Gracias, Miguel. ya les dejé la liga para que puedan registrar su asistencia el día de hoy, ¿sí? Y algo más, Miguel. Gracias. No, pues nada más agradecerles a todos y al rato que esté ya disponible la liga ahí en el YouTube, pues se las enviamos sobre todo para los que no hayan tenido chance de poder estar, que puedan ver esto que estuvo bastante interesante. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana para seguir con nuestras jornadas, ¿sí? Mañana tenemos la presentación y el análisis, ¿sí? De los resultados de trabajo a distancia, ¿sí? Con el uso de WhatsApp y Facebook a cargo del DTI Víctor Hernández. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gusto en verlos. Muchas gracias a todos Gracias. por su tiempo. Gracias. Hasta luego.